Fingí ser pobre para revelar la verdad sobre quien merecía mi amor. Y la venganza que preparé fue tan despiadada que te dejará sin aliento. La verdad es que la vida me dio un golpe bajo, de esos que te dejan sin aire y con ganas de mandar todo a la mierda. Recuerdo estar en aquel café de la Gran Vía, el de las mesas de madera oscura y el olor a café recién hecho, intentando disimular la angustia que me carcomía. Tenía 25 años, una edad en la que se supone que tienes el mundo a tus pies, pero yo me sentía más perdida que un pulpo en un garaje. Todo giraba en torno a ellos, a su dinero, a su estatus, a la fachada que mantenían para que nadie viera la podredumbre que había debajo. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa, o mejor dicho, de que ellos vieran las cartas que yo tenía guardadas. Me había pasado meses observando, escuchando, recopilando pruebas. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de justicia, de dignidad. Y para conseguirlo, había tenido que jugar un papel, el de la chica necesitada, la que se conformaba con poco, la que creía en las buenas intenciones. ¡Qué ilusa! La primera en caer sería Laura, la reina de la fiesta, la que siempre se pavoneaba con sus marcas y sus viajes. La citaría en el Retiro, cerca del estanque, un sitio tan bonito que ocultaba perfectamente la mierda que estaba a punto de salir a la luz. Llevaba conmigo un pequeño diario forrado en cuero, donde había anotado cada mentira, cada engaño. Sería mi arma secreta, la que desenmascararía su falso corazón. No quería su amor, quería su caída. Y estaba más que lista para provocarla. La verdad es que no hacía tanto tiempo de aquello, quizás un par de semanas, pero el mundo me daba vueltas como si hubieran pasado años. La idea de citar a Laura en el Retiro me rondaba desde que la vi pavonearse con aquel bolso que, según ella, le había regalado su padre tras cerrar un negocio importante. Negocio importante que, como yo sabía, era una fachada para lavar dinero. Su risa estridente, esa que usaba para acallar cualquier atisbo de duda, resonaba en mi cabeza. Necesitaba un escenario, un lugar que contrastara con la mierda que estaba a punto de desenterrar. El Retiro, con su aire bucólico y sus barcas en el estanque, era perfecto. Un sitio donde la gente va a pasear, a desconectar, a creer en la belleza. Llegué antes de la hora pactada. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre el césped. Había elegido un banco apartado, cerca de la rosaleda, donde el olor a flores se mezclaba con el de la tierra húmeda. Saqué de mi bolso el diario forrado en cuero. No era un diario cualquiera, era mi arma, mi confesionario secreto donde había volcado toda la podredumbre que había ido descubriendo. Cada entrada era una puñalada a la verdad que ellos intentaban ocultar. Había anotado fechas, conversaciones escuchadas a hurtadillas, detalles que parecían insignificantes pero que, unidos, formaban un cuadro demoledor. Spray. El tiempo se arrastraba, lento, pesado. Miraba a la gente pasar, parejas de la mano, niños correteando, turistas haciendo fotos, todos ajenos a la tormenta que se avecinaba. Me sentía como una reina de ajedrez, moviendo mis piezas con una estrategia calculada, esperando el momento justo para dar el jaque mate. El sonido de unos tacones sobre el camino de grava me sacó de mis pensamientos. Era ella, Laura, con su melena rubia perfectamente peinada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Llevaba unas gafas de sol enormes que ocultaban la mitad de su cara, pero yo sabía leer las microexpresiones, los pequeños tics que delataban su nerviosismo. «¡Qué sorpresa verte por aquí!», dijo, su voz teñida de un falso asombro. Se sentó a mi lado, con una elegancia estudiada, como si estuviera en un desfile de moda y no en un parque público. «Hola, Laura», respondí, intentando que mi voz sonara lo más natural posible. Sí, necesitaba un poco de aire fresco. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos azules que me miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. «Te veo distinta», comentó, su mirada recorriéndome de arriba abajo, como evaluando mi ropa, mi aspecto. Era su forma de decir que no encajaba en su mundo, que mi pobreza era demasiado evidente. «Quizás es la edad», solté, una media sonrisa asomando en mis labios. «Uno se da cuenta de muchas cosas con el tiempo». Ella rió, un sonido seco, sin alegría. «Pues sí, la experiencia es un grado». Fingí ser pobre para revelar la verdad sobre quien merecía mi amor. Y la venganza que preparé fue tan despiadada que te dejará sin aliento. La verdad es que la vida me dio un golpe bajo, de esos que te dejan sin aire y con ganas de mandar todo a la mierda. Recuerdo estar en aquel café de la Gran Vía, el de las mesas de madera oscura y el olor a café recién hecho, intentando disimular la angustia que me carcomía. Tenía 25 años,
Una edad en la que se supone que tienes el mundo a tus pies, pero yo me sentía más perdida que un pulpo en un garaje. Todo giraba en torno a ellos, a su dinero, a su estatus, a la fachada que mantenían para que nadie viera la podredumbre que había debajo. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa, o mejor dicho, de que ellos vieran las cartas que yo tenía guardadas. Me había pasado meses observando, escuchando, recopilando pruebas. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de justicia, de dignidad. Y para conseguirlo, había tenido que jugar un papel, el de la chica necesitada, la que se conformaba con poco, la que creía en las buenas intenciones. ¡Qué ilusa! La primera en caer sería Laura, la reina de la fiesta, la que siempre se pavoneaba con sus marcas y sus viajes. La citaría en el Retiro, cerca del estanque, un sitio tan bonito que ocultaba perfectamente la mierda que estaba a punto de salir a la luz. Llevaba conmigo un pequeño diario forrado en cuero, donde había anotado cada mentira, cada engaño. Sería mi arma secreta, la que desenmascararía su falso corazón. No quería su amor, quería su caída. Y estaba más que lista para provocarla. La verdad es que no hacía tanto tiempo de aquello, quizás un par de semanas, pero el mundo me daba vueltas como si hubieran pasado años. La idea de citar a Laura en el Retiro me rondaba desde que la vi pavonearse con aquel bolso que, según ella, le había regalado su padre tras cerrar un negocio importante. Negocio importante que, como yo sabía, era una fachada para lavar dinero. Su risa estridente, esa que usaba para acallar cualquier atisbo de duda, resonaba en mi cabeza. Necesitaba un escenario, un lugar que contrastara con la mierda que estaba a punto de desenterrar. El Retiro, con su aire bucólico y sus barcas en el estanque, era perfecto. Un sitio donde la gente va a pasear, a desconectar, a creer en la belleza. Llegué antes de la hora pactada. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras sobre el césped. Había elegido un banco apartado, cerca de la rosaleda, donde el olor a flores se mezclaba con el de la tierra húmeda. Saqué de mi bolso el diario forrado en cuero. No era un diario cualquiera, era mi arma, mi confesionario secreto donde había volcado toda la podredumbre que había ido descubriendo. Cada entrada era una puñalada a la verdad que ellos intentaban ocultar. Había anotado fechas, conversaciones escuchadas a hurtadillas, detalles que parecían insignificantes pero que, unidos, formaban un cuadro demoledor. Spray. El tiempo se arrastraba, lento, pesado. Miraba a la gente pasar, parejas de la mano, niños correteando, turistas haciendo fotos, todos ajenos a la tormenta que se avecinaba. Me sentía como una reina de ajedrez, moviendo mis piezas con una estrategia calculada, esperando el momento justo para dar el jaque mate. El sonido de unos tacones sobre el camino de grava me sacó de mis pensamientos. Era ella, Laura, con su melena rubia perfectamente peinada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Llevaba unas gafas de sol enormes que ocultaban la mitad de su cara, pero yo sabía leer las microexpresiones, los pequeños tics que delataban su nerviosismo. «¡Qué sorpresa verte por aquí!», dijo, su voz teñida de un falso asombro. Se sentó a mi lado, con una elegancia estudiada, como si estuviera en un desfile de moda y no en un parque público. «Hola, Laura», respondí, intentando que mi voz sonara lo más natural posible. Sí, necesitaba un poco de aire fresco. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos azules que me miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. «Te veo distinta», comentó, su mirada recorriéndome de arriba abajo, como evaluando mi ropa, mi aspecto. Era su forma de decir que no encajaba en su mundo, que mi pobreza era demasiado evidente. «Quizás es la edad», solté, una media sonrisa asomando en mis labios. «Uno se da cuenta de muchas cosas con el tiempo». Ella rió, un sonido seco, sin alegría. «Pues sí, la experiencia es un grado. He sido la sombra que tú, en tu burbuja de champán y caviar, ni siquiera percibes. Y sí, he hecho mis deberes. He cruzado datos, he preguntado a la gente adecuada. Y todo cuadra. El dinero que entra, las reuniones secretas, los viajes express. No es tan difícil si sabes dónde mirar». La miré, esperando. El silencio se hizo más pesado que el calor de la tarde. Los niños seguían jugando cerca, ajenos a la guerra que se libraba en ese banco. Un perro ladró a lo lejos. «¿Y qué quieres?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Dinero? ¿Chantajearnos?». Me levanté del banco, sintiendo la tierra bajo mis pies. La luz del sol me daba en la cara, pero yo sentía un frío helado por dentro. «No, Laura. No quiero tu dinero.
No quiero nada de lo que tú y los tuyos tenéis. Lo que quiero es que la gente sepa la verdad. Que vean que detrás de toda esa fachada de respetabilidad hay una cloaca. Y tú eres parte de ella. Me di la vuelta, dispuesta a marcharme. No necesitaba más. La semilla de la duda, del miedo, ya estaba plantada. Espera, gritó. Me giré. Su rostro estaba contraído. La máscara de perfecta compostura empezaba a resquebrajarse. ¿Qué vas a hacer?, suplicó. Lo que tenga que hacer, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Pero piénsalo, Loja. Piensa en todo lo que podrías perder. Y piensa en lo fácil que sería para mí contarlo todo. Tengo pruebas. Tengo tu diario. ¿Recuerdas? Me acerqué a ella, bajando la voz. Pero quizás haya otra manera. Una manera en la que todos salgamos perjudicados. Pero tú saldrías peor parada. A menos que... La dejé con la intriga. No iba a darle la solución fácil. No todavía. La dejé ahí, sentada en el banco, con el diario forrado en cuero en mi bolso, un arma silenciosa que acababa de disparar su primer proyectil. Caminé hacia la salida del retiro, dejando atrás el olor a flores y el aire enrarecido. El sol seguía brillando, pero para mí, el cielo se había nublado. La venganza era un plato que se servía frío, y yo estaba empezando a saborearla. No buscaba su amor, eso estaba claro. Buscaba algo mucho más oscuro, mucho más satisfactorio. Buscaba su caída. Y estaba en camino. Un medallón de plata antiguo, que llevaba colgado al cuello, se sentía frío contra mi piel. Era lo único que me quedaba de mi abuela, un recuerdo de una vida más sencilla, más honesta. Una vida que me habían arrebatado. Ahora, solo quedaba la revancha. Y esta era solo la primera jugada. La salida del retiro me supo a aire fresco, pero no aliviaba el peso que sentía en el pecho. El sol de la tarde, que antes me parecía cálido y acogedor, ahora se sentía como un foco implacable, exponiendo cada uno de mis secretos, cada una de mis intenciones. He sido la sombra que tú, en tu burbuja de champán y caviar, ni siquiera percibes. Y sí, he hecho mis deberes. He cruzado datos, he preguntado a la gente adecuada. Y todo cuadra. El dinero que entra, las reuniones secretas, los viajes express. No es tan difícil si sabes dónde mirar. La miré, esperando. El silencio se hizo más pesado que el calor de la tarde. Los niños seguían jugando cerca, ajenos a la guerra que se libraba en ese banco. Un perro ladró a lo lejos. ¿Y qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Dinero? ¿Shanch Janaus? Me levanté del banco, sintiendo la tierra bajo mis pies. La luz del sol me daba en la cara, pero yo sentía un frío helado por dentro. No, Laura. No quiero tu dinero. No quiero nada de lo que tú y los tuyos tenéis. Lo que quiero es que la gente sepa la verdad. Que vean que detrás de toda esa fachada de respetabilidad hay una cloaca. Y tú eres parte de ella. Me di la vuelta, dispuesta a marcarme. No necesitaba más. La semilla de la duda, del miedo, ya estaba plantada. Espera. Gritó. Mi Jair. Su rostro estaba contraído. La máscara de perfecta compostura empezaba a resquebrajarse. ¿Qué vas a hacer?, suplicó. Lo que tenga que hacer, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Pero piénsalo, Laura. Piensa en todo lo que podrías perder. Y piensa en lo fácil que sería para mí contarlo todo. Tengo pruebas. Tengo tu diario. ¿Recuerdas? Me acerqué a ella, bajando la voz. Pero quizás haya otra manera. Una manera en la que todos salgamos perjudicados. Pero tú saldrías peor parada. A menos que... La dejé con la intriga. No iba a darle la solución fácil. No todavía. La dejé ahí, sentada en el banco, con el diario forrado en cuero en mi bolso, un arma silenciosa que acababa de disparar su primer proyectil. Caminé hacia la salida del retiro, dejando atrás el olor a flores y el aire enrarecido. El sol seguía brillando, pero para mí, el cielo se había nublado. La venganza era un plato que se servía frío, y yo estaba empezando a saborearla. No buscaba su amor, eso estaba claro. Buscaba algo mucho más oscuro, mucho más satisfactorio. Buscaba su caída. Y estaba en camino. Un medallón de plata antiguo, que llevaba colgado al cuello, se sentía frío contra mi piel. Era lo único que me quedaba de mi abuela, un recuerdo de una vida más sencilla, más honesta. Una vida que me habían arrebatado. Ahora, solo quedaba la revancha.
Y esta era solo la primera jugada. La salida del retiro me supo a aire fresco, pero no aliviaba el peso que sentía en el pecho. El sol de la tarde, que antes me parecía cálido y acogedor, ahora se sentía como un foco implacable, exponiendo cada uno de mis secretos, cada una de mis intenciones. Caminé sin rumbo fijo por las calles de Madrid, sintiendo el murmullo de la gente, el claxon de los coches, el ritmo frenético de la ciudad que seguía su curso ajena a mi tormenta interior. Laura. Su cara pálida, sus ojos suplicantes. Me había gustado verla así, vulnerable. Era la primera vez que sentía que tenía algo de poder sobre ella, sobre su mundo de mentiras. Me detuve frente a una terraza en la Gran Vía. Pedí un café solo, cargado, para espabilarme, para mantenerme alerta. El camarero, un chaval con pinta de universitario, me miró con cierta indiferencia, acostumbrado a ver caras de todo tipo a esa hora. Me senté en una mesa apartada, observando el ir y venir de la gente. Cada uno con su vida, sus problemas, sus pequeñas batallas diarias. ¿Cuántos de ellos, como Laura, ocultarían una doble vida, una fachada de respetabilidad que escondía algo mucho más oscuro? La verdad es que, con la experiencia que yo tenía ya encima, no me extrañaría nada. Saqué de mi bolso el que había encontrado en el cajón de la cómoda de Laura, entre sus perfumes caros y sus joyas. No era mío, claro. Era una tontería, un detalle insignificante, pero para mí representaba la prueba de que yo había estado allí, en su santuario privado, husmeando donde no debía. Había algo en el bordado, un pequeño detalle casi imperceptible, que me recordaba a algo, pero no conseguía ubicarlo. Era como tener una palabra en la punta de la lengua, que se te escapaba justo cuando creías tenerla. Volví a pensar en la conversación. Su súplica final, su miedo palpable. A menos que... Me había quedado ahí, dejándola con la miel en los labios, con la duda corroyéndole por dentro. No le iba a dar una salida fácil, ni mucho menos. Quería que sufriera un poco, que sintiera la presión, que empezara a temblar. Porque lo que le había contado era solo la punta del iceberg. Había mucho más sucio, que podía hundirla a ella y a toda su familia. Recordé la mirada de su padre, el señor Ricardo, cuando me veía. Esa mezcla de desdén y condescendencia, como si fuera un bicho raro, algo que no pertenecía a su mundo. Él era el verdadero arquitecto de todo este tinglado, el que movía los hilos, el que se manchaba las manos mientras su hija se dedicaba a lucir bolsos y a sonreír falsamente. Pero yo no era tonta. Yo veía lo que había detrás de esa sonrisa. Y ahora, ellos iban a ver lo que yo era capaz de hacer. El café se me enfrió en la taza. La tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y púrpuras. Me levanté, dejando unas monedas sobre la mesa. Tenía que seguir moviéndome, planificando el siguiente paso. Esto era solo el principio. Laura era el primer peón que iba a mover en este tablero de ajedrez. Y yo, la jugadora, estaba dispuesta a sacrificarlo todo para ganar. La venganza no era solo una idea, era una necesidad. Una necesidad que me quemaba por dentro, que me impulsaba a seguir adelante, sin importar el coste. Mi abuela siempre decía que la paciencia era una virtud, pero yo creía que la paciencia, cuando se combina con la rabia justa, se convertía en un arma letal. Y yo estaba a punto de desatarla. El café ya estaba frío, pero la cafeína seguía haciendo su efecto. Necesitaba pensar, trazar el siguiente movimiento. Madrid, con su bullicio constante, era el escenario perfecto para ocultar mis intenciones. Me levanté de la terraza de la Gran Vía, dejando atrás el murmullo de la gente y el olor a café recién hecho. La tarde se moría lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, un espectáculo que antes me habría conmovido, pero que ahora solo me recordaba el tiempo que se me escapaba. Laura. Su imagen, pálida y con los ojos desorbitados por el miedo, se repetía en mi cabeza. Había sido fácil verla así, tan vulnerable. Esa pequeña victoria, ese atisbo de poder sobre su vida perfecta, me había sabido a gloria. Era la primera vez que sentía que podía hacer algo contra ellos, contra esa familia que me había hecho tanto daño, que me había arrebatado tanto. Tenía que tirar de ese hilo, por pequeño que fuera. Salí de casa sin pensarlo 2 veces. La noche madrileña ya estaba en pleno apogeo, las luces de los bares y los coches pintando la calle de colores artificiales. Me dirigí hacia el barrio de Salamanca, a sabiendas de que era entrar en la boca del lobo, pero era ahí donde se movían las piezas clave de esta partida sucia. Necesitaba información, necesitaba saber cómo ese girasol, el símbolo de la alegría y el trabajo de mi abuela, había acabado en el santuario de Laura. Caminé sin rumbo aparente,
dejando que el ambiente de la ciudad me envolviera. La gente iba y venía, ajena a mi tormenta interior. En ese momento, un detalle me llamó la atención. Una pequeña tienda de antigüedades, casi escondida entre edificios modernos, con un letrero antiguo que rezaba el rincón del recuerdo. Parecía el lugar perfecto para empezar a desentrañar el pasado. Entree. El aire estaba cargado de polvo y de historias olvidadas. El dueño, un hombre mayor con gafas de montura gruesa y una barba canosa, me miró con curiosidad desde detrás de un mostrador abarrotado de objetos. Me acerqué con el pañuelo doblado en la mano, casi como si fuera un tesoro. «Buenas noches», dije, intentando sonar lo más natural posible. Buscaba algo. Quizás alguien que sepa de bordados antiguos. El hombre se ajustó las gafas y me miró con atención. «Depende de lo que busques, hija. Aquí hay de todo un poco. ¿Qué tienes ahí?» Le tendí el pañuelo. Él lo cogió con unas manos temblorosas, sus ojos escrutando el pequeño girasol bordado. Un atisbo de reconocimiento cruzó su rostro. «Ah, girasol. Mamá. Bonito trabajo. Muy fino. ¿Sabes quién lo hizo?» «Eso es lo que intento averiguar», respondí, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Era de mi abuela, y me da la impresión de que ha acabado en manos equivocadas. El anticuario asintió lentamente, pensativo. Hay cosas que viajan más de lo que uno cree, y a veces llegan a destinos que no les corresponden. No dijo nada más, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que estaba en el camino correcto. Ese pañuelo, ese pequeño girasol, era la llave que abriría la caja de Pandora. La noche era joven, y mis planes apenas empezaban a tomar forma. Ricardo y su hija iban a descubrir muy pronto que el pasado, a veces, vuelve para morder. Y esta vez, la mordedura sería mortal. El anticuario, aquel hombre mayor con aire de saberlo todo, me miró con esos ojos que parecían haber visto pasar siglos. Me tendió el pañuelo de seda bordado con el girasol. No lo cogí de inmediato. Me quedé observando sus manos, arrugadas y marcadas por el tiempo, como si en ellas estuviera la respuesta a todas mis preguntas. «Un girasol», repitió, casi para sí mismo, mientras pasaba un dedo por el bordado. «Sí, es un trabajo muy fino. De los que ya no se ven. ¿Y dices que era de tu abuela?» Trade saliva. La rabia que sentía era un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Sí, era suyo. Y me extraña mucho que acabe aquí, en el barrio de Salamanca, y más aún, bueno, en mis manos. El hombre asintió lentamente, con una expresión de profunda reflexión. Me devolvió el pañuelo con cuidado, como si fuera un objeto frágil, casi sagrado. Hay cosas, hija, que viajan más de lo que uno cree. Y a veces, llegan a destinos que no les corresponden. El mundo es un pañuelo, dicen. Y a veces, ese pañuelo está lleno de secretos. Sus palabras me resonaron en la cabeza. Secretos. Eso era exactamente lo que yo buscaba. El rincón del recuerdo. ¡Qué ironía! Aquí, en medio de tanta historia ajena, esperaba encontrar la clave de la mía. ¿Usted ha visto algo así antes? ¿Este bordado? ¿Este girasol? Insistí, acercándome un poco más, bajando la voz. El anticuario se ajustó las gafas de montura gruesa. Su mirada se perdió por un instante en la penumbra de la tienda, como si buscara en algún rincón de su memoria. «No sabría decirte con seguridad, hija. Hay muchos bordados que pasan por aquí. Pero este tiene algo especial. Una alegría que contrasta con el polvo y el olvido. Me dio un pequeño escalofrío. La alegría de mi abuela, convertida en una pista. Ricardo, el padre de Laura, el hombre que se creía intocable, ¿cómo había conseguido algo que pertenecía a mi familia? ¿Lo había comprado? ¿Lo había robado? La idea de que hubiera mancillado algo tan personal, algo tan lleno de significado para mi abuela, me revolvía el estómago. Salí de la tienda con el pañuelo bien guardado. La noche madrileña seguía su curso, indiferente a mi lucha. Las luces de los coches, los murmullos de la gente que salía de los bares, todo me parecía lejano, irreal. Yo estaba en mi propia película, una película de venganza y justicia. Me dirigí hacia el metro, pero no para volver a mi humilde morada. No todavía. Tenía que seguir tirando del hilo. El barrio de Salamanca era el epicentro de todo este engaño, y si el pañuelo había pasado por alguna tienda de antigüedades, ¿quién mejor que los propios anticuarios para saber de dónde venía? Pensé en Ricardo, en su arrogancia, en su desprecio. Él era el objetivo principal.
Laura era solo un peón, una herramienta que él usaba sin piedad. Pero yo no era como él. Yo tenía algo que él jamás podría comprar: principios. Y ahora, esos principios me impulsaban a desmantelar su imperio de mentiras, pieza a pieza. El girasol era la primera. Y no iba a parar hasta que todo su mundo se derrumbara. La noche era joven, y la venganza, una llama que ardía con fuerza dentro de mí. El aire de la noche madrileña me golpeó la cara al salir de la tienda de antigüedades. El frío no era solo físico, sino que me calaba hasta los huesos, un reflejo del vacío que sentía por dentro. El anticuario, con su mirada sabia, me había dado un atisbo de esperanza, pero también me había dejado con más preguntas que respuestas. Ese girasol, mi girasol, ¿cómo había llegado a las manos de Laura? ¿Quién era el intermediario? Ricardo, seguro que él estaba detrás de todo. Ese tipo era un buitre, incapaz de crear nada, solo de robar y pisotear a los demás. Me subí a mi viejo Seat Ibiza, el motor tosiendo un poco antes de arrancar. Conducir por el barrio de Salamanca era como entrar en otro mundo. Luces brillantes, coches de lujo aparcados en doble fila, gente vestida con ropa que costaba más que mi alquiler. Me sentía una intrusa, una rata en un palacio. Pero yo tenía algo que ellos no tenían: un propósito. Paré el coche cerca de un café con terraza, de esos que parecen sacados de una película. Me pedí un café solo, amargo como mi rabia, y me senté a observar. Quería ver si podía pillar a Laura, o mejor aún, a su padre. Necesitaba una conexión, una prueba tangible de que Ricardo era el culpable. No me bastaba con sospechar, quería la verdad, la cruda y sucia verdad. Pasó el tiempo, y la terraza se fue vaciando. Estaba a punto de rendirme cuando la vi. Laura, saliendo de un edificio señorial, acompañada por un hombre que no era Ricardo. Era alto, con el pelo oscuro y una sonrisa que, por un momento, me pareció familiar. Se despidieron con un beso en la mejilla, y ella se subió a un coche deportivo negro. Mi instinto me decía que ese hombre no era un cualquiera. No pude evitar sentir una punzada de algo parecido a la envidia. Ella, con su vida perfecta, sus amores pasajeros. Yo, aquí, luchando por desenterrar la verdad sobre mi familia. Me levanté, pagué el café y volví a mi coche. Tenía que saber quién era ese tipo. Tal vez él, sin saberlo, podía ser mi próxima pista. Conduje hasta mi casa, la misma que el anticuario me había dado la dirección. Era un edificio antiguo, con un portal oscuro y un olor a humedad que se te pegaba a la ropa. Subí las escaleras con cuidado, el corazón latiéndome a 1000 por hora. No sabía qué me esperaba al otro lado de esa puerta, pero estaba decidida a averiguarlo. Si Ricardo se había llevado algo de mi familia, yo me aseguraría de que lo pagara. Y si Laura estaba involucrada, ella también. Abrí la puerta con la llave que me había dado el anticuario. Un escalofrío me recorrió la espalda. La luz tenue de la calle se filtraba por las persianas bajadas, creando sombras alargadas en el salón. El aire estaba viciado, cargado de un silencio sepulcral. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera maciza, había un objeto que me hizo contener la respiración. Lo reconocí al instante. Era de mi abuela. Y junto a él, había un sobrecerrado. La rabia se convirtió en una determinación helada. Esto era más grande de lo que imaginaba. El aire en aquella habitación olía a cerrado, a polvo acumulado de años sin ventilación. La luz que se colaba por las rendijas de las persianas dibujaba líneas de polvo flotando en el ambiente, como fantasmas silenciosos. Allí estaba, sobre la mesa de madera maciza, lo que reconocí al instante. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo contra las costillas. Era la de mi abuela, sonriendo, con su pelo recogido y ese brillo en los ojos que yo recordaba tan bien. La había buscado por todas partes, sin éxito. Y ahora, aquí, en esta casa que el anticuario me había facilitado, aparecía como por arte de magia. Pero no estaba sola. A su lado, un sobre blanco, cerrado, con mi nombre escrito con una caligrafía elegante y desconocida. ¿Quién había puesto esto aquí? ¿Ricardo? ¿Laura? La rabia, que creía dormida, volvió a encenderse, pero esta vez con un matiz distinto, más frío, más calculador. Esto ya no era solo por el girasol, ni por el pasado. Era una trampa, o quizás una confesión. Con manos temblorosas, cogí la fotografía. El papel amarillento se sentía frágil bajo mis dedos. Era ella, sin duda. La misma sonrisa que me había dado consuelo en tantas ocasiones. La guardé con cuidado en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su contorno contra mi piel. Luego,
Me centré en el sobre. Gideon Aston. Necesitaba una conexión, una prueba tangible de que Ricardo era el culpable. No me bastaba con sospechar. Quería la verdad, la cruda y sucia verdad. Pasó el tiempo, y la terraza se fue vaciando. Estaba a punto de rendirme cuando la vi. Laura, saliendo de un edificio señorial, acompañada por un hombre que no era Ricardo. Era alto, con el pelo oscuro y una sonrisa que, por un momento, me pareció familiar. Se despidieron con un beso en la mejilla, y ella se subió a un coche deportivo negro. Mi instinto me decía que ese hombre no era un cualquiera. No pude evitar sentir una punzada de algo parecido a la envidia. Ella, con su vida perfecta, sus amores pasajeros. Yo, aquí, luchando por desenterrar la verdad sobre mi familia. Me levanté, pagué el café y volví a mi coche. Tenía que saber quién era ese tipo. Tal vez él, sin saberlo, podía ser mi próxima pista. Conduje hasta mi casa, la misma que el anticuario me había dado la dirección. Era un edificio antiguo, con un portal oscuro y un olor a humedad que se te pegaba a la ropa. Subí las escaleras con cuidado, el corazón latiéndome a 1000 por hora. No sabía qué me esperaba al otro lado de esa puerta, pero estaba decidida a averiguarlo. Si Ricardo se había llevado algo de mi familia, yo me aseguraría de que lo pagara. Y si Laura estaba involucrada, ella también. Abrí la puerta con la llave que me había dado el anticuario. Un escalofrío me recorrió la espalda. La luz tenue de la calle se filtraba por las persianas bajadas, creando sombras alargadas en el salón. El aire estaba viciado, cargado de un silencio sepulcral. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera maciza, había un objeto que me hizo contener la respiración. Lo reconocí al instante. Era de mi abuela. Y junto a él, había un sobre cerrado. La rabia se convirtió en una determinación helada. Esto era más grande de lo que imaginaba. El aire en aquella habitación olía a cerrado, a polvo acumulado de años sin ventilación. La luz que se colaba por las rendijas de las persianas dibujaba líneas de polvo flotando en el ambiente, como fantasmas silenciosos. Allí estaba, sobre la mesa de madera maciza, lo que reconocí al instante. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo contra las costillas. Era la de mi abuela, sonriendo, con su pelo recogido y ese brillo en los ojos que yo recordaba tan bien. La había buscado por todas partes, sin éxito. Y ahora, aquí, en esta casa que el anticuario me había facilitado, aparecía como por arte de magia. Pero no estaba sola. A su lado, un sobre blanco, cerrado, con mi nombre escrito con una caligrafía elegante y desconocida. ¿Quién había puesto esto aquí? ¿Ricardo? ¿Laura? La rabia, que creía dormida, volvió a encenderse, pero esta vez con un matiz distinto, más frío, más calculador. Esto ya no era solo por el girasol, ni por el pasado. Era una trampa, o quizás una confesión. Con manos temblorosas, cogí la fotografía. El papel amarillento se sentía frágil bajo mis dedos. Era ella, sin duda. La misma sonrisa que me había dado consuelo en tantas ocasiones. La guardé con cuidado en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su contorno contra mi piel. Luego, me centré en el sobre. Gideon Aston. Y tú preguntaste. ¿Y quién era ese cliente? ¿Quién puso la fotografía y el sobre? La impaciencia me carcomía. No puedo darte nombres, dijo con firmeza. Pero te diré esto. Quien quiera que fuera, sabe que te acercas a la verdad. Y no le gusta. Su mirada se volvió seria. Esa casa era un lugar donde se guardaban cosas importantes. Cosas que algunos querrían que siguieran ocultas para siempre. Sentí un escalofrío. Esto se ponía más turbio de lo que pensaba. ¿Y qué hay del hombre que vi con Laura anoche? ¿Sabes quién es? El anticuario frunció el ceño. Laura. Sí, la conozco. Una chica de buena familia, pero con malas compañías. Ese hombre. Me suena de algo, pero no consigo ubicarlo. Es de esos que se mueven en círculos de poder, de los que no dejan huella. Me levanté, la cabeza dándome vueltas. Ricardo, Laura, ese hombre desconocido, todo se entrelazaba en una maraña de mentiras. Gracias por todo, dije, mi voz ronca. Ten cuidado, me advirtió mientras salía. No te fíes de nadie. Y si ese sobre contiene algo importante, no lo abras donde te puedan ver. Volví a mi coche, el Seat Ibiza, con el peso del mundo sobre mis hombros. Las palabras del anticuario resonaban en mi cabeza. No me fiaba de nadie, menos aún de Ricardo. Pero, ¿y Laura?
¿Podría ser que ella también estuviera atrapada en la red de su padre? La fotografía de mi abuela, ahora guardada en mi bolsillo, se sentía como una brasa. Tenía que abrir ese sobre, pero no aquí. Tenía que encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudiera enfrentarme a lo que fuera que me esperara dentro, sin que nadie más lo supiera. La venganza se sentía cada vez más cerca, y yo estaba lista para desatarla. El consejo del anticuario, no lo abras donde te puedan ver, me taladraba la cabeza. Tenía que ser discreta. No podía permitirme un error ahora. El Seat Ibiza, mi fiel compañero de batallas callejeras, me llevaba por las arterias de Madrid. La noche empezaba a caer de nuevo, pintando el cielo de tonos violáceos y anaranjados, un espectáculo que normalmente disfrutaría, pero que ahora me pasaba desapercibido. Estaba obsesionada con ese sobre. La fotografía de mi abuela, tan cercana y a la vez tan lejana, me impulsaba a seguir adelante. Pensé en Ricardo. Ese hombre era capaz de cualquier cosa, de manipular, de mentir, de hacer daño para salirse con la suya. ¿Y Laura? ¿Sabía ella hasta dónde llegaba su padre? La vi tan vulnerable la noche anterior, tan perdida. Pero también la vi con ese hombre desconocido, un tipo que el anticuario describió como alguien que se movía en las sombras, en los círculos de poder. ¿Estaba Laura involucrada, o era solo una marioneta más en el juego de Ricardo? Necesitaba un lugar seguro para abrir el sobre. Mi casa, por muy segura que pareciera, no lo era. Ricardo tenía acceso a todo, o casi todo. Se me ocurrió entonces un sitio, un lugar que conocía bien, donde la discreción era la norma, la casa de mi amiga Sofía, en el barrio de Malasaña. Sofía era de confianza, de esas amigas que te cubren las espaldas sin preguntar demasiado. Conducir hasta allí me dio tiempo para repasar mentalmente todo lo que había pasado. La desaparición del girasol, las mentiras de Ricardo, la fotografía de mi abuela apareciendo de la nada, el sobre con mi nombre, todo encajaba en un patrón macabro. Alguien estaba jugando conmigo, y yo estaba decidida a ganar esa partida. Lake Amala Zona. Y tú preguntaste. ¿Y quién era ese cliente? ¿Quién puso la fotografía y el sobre? La impaciencia me carcomía. No puedo darte nombres, dijo con firmeza. Pero te diré esto, quien quiera que fuera, sabe que te acercas a la verdad. Y no le gusta. Su mirada se volvió seria. Esa casa era un lugar donde se guardaban cosas importantes. Cosas que algunos querrían que siguieran ocultas para siempre. Sentí un escalofrío. Esto se ponía más turbio de lo que pensaba. ¿Y qué hay del hombre que vi con Laura anoche? ¿Sabes quién es? El anticuario frunció el ceño. Laura. Sí, la conozco. Una chica de buena familia, pero con malas compañías. Ese hombre. Me suena de algo, pero no consigo ubicarlo. Es de esos que se mueven en círculos de poder, de los que no dejan huella. Me levanté, la cabeza dándome vueltas. Ricardo, Laura, ese hombre desconocido, todo se entrelazaba en una maraña de mentiras. Gracias por todo, dije, mi voz ronca. Ten cuidado, me advirtió mientras salía. No te fíes de nadie. Y si ese sobre contiene algo importante, no lo abras donde te puedan ver. Volví a mi coche, el Seat Ibiza, con el peso del mundo sobre mis hombros. Las palabras del anticuario resonaban en mi cabeza. No me fiaba de nadie, menos aún de Ricardo. Pero, ¿y Laura? ¿Podría ser que ella también estuviera atrapada en la red de su padre? La fotografía de mi abuela, ahora guardada en mi bolsillo, se sentía como una brasa. Tenía que abrir ese sobre, pero no aquí. Tenía que encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudiera enfrentarme a lo que fuera que me esperara dentro, sin que nadie más lo supiera. La venganza se sentía cada vez más cerca, y yo estaba lista para desatarla. El consejo del anticuario, no lo abras donde te puedan ver, me taladraba la cabeza. Tenía que ser discreta. No podía permitirme un error ahora. El Seat Ibiza, mi fiel compañero de batallas callejeras, me llevaba por las arterias de Madrid. La noche empezaba a caer de nuevo, pintando el cielo de tonos violáceos y anaranjados, un espectáculo que normalmente disfrutaría, pero que ahora me pasaba desapercibido. Estaba obsesionada con ese sobre. La fotografía de mi abuela, tan cercana y a la vez tan lejana, me impulsaba a seguir adelante. Pensé en Ricardo. Ese hombre era capaz de cualquier cosa. De manipular, de mentir, de hacer daño para salirse con la suya. ¿Y Laura? ¿Sabía ella hasta dónde llegaba su padre? La vi tan vulnerable la noche anterior, tan perdida. Pero también la vi con ese hombre desconocido, un tipo que el anticuario describió como alguien que se movía en las sombras, en los círculos de poder. ¿Estaba Laura involucrada, o era solo una marioneta más en el juego de Ricardo? Necesitaba un lugar seguro para abrir el sobre. Mi casa, por muy segura que pareciera, no lo era. Ricardo tenía acceso a todo, o casi todo. Se me ocurrió entonces un sitio, un lugar que conocía bien, donde la discreción era la norma, la casa de mi amiga Sofía, en el barrio de Malasaña. Sofía era de confianza, de esas amigas que te cubren las espaldas sin preguntar demasiado.
Conducir hasta allí me dio tiempo para repasar mentalmente todo lo que había pasado. La desaparición del girasol, las mentiras de Ricardo, la fotografía de mi abuela apareciendo de la nada, el sobre con mi nombre, todo encajaba en un patrón macabro. Alguien estaba jugando conmigo, y yo estaba decidida a ganar esa partida. Lake Amala Zona. El ambiente del barrio era diferente al del centro, más bohemio, con grafitis en las paredes y pequeñas tiendas con encanto. Aparqué el Ibiza en una calle estrecha y subí al tercer piso del edificio de Sofía. El tintineo de la campanilla de su puerta me pareció música celestial. Sofía abrió, su cara iluminada por una sonrisa que se desvaneció al verme. Oye, ¿qué te pasa? Tienes una cara. Necesito tu ayuda, Sophie. Le solté sin rodeos, entrando y cerrando la puerta detrás de mí. Necesito un lugar seguro para hacer algo. Y que nadie se entere. Me miró con esa perspicacia suya, esa que siempre me ha hecho sentir comprendida. Asintió lentamente. Entendido. Pasa, pasa. ¿Qué llevas ahí? Señaló mi chaqueta. Saqué el sobre. El papel blanco, impoluto, contrastaba con mi estado de ánimo. Sofía lo tomó con cuidado, sus ojos curiosos. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, pero creo que contiene la verdad, o una parte de ella. Me preparó un café mientras yo me sentaba en el sofá, el sobre en mis manos. El corazón me latía con fuerza. Sentí la necesidad de abrirlo allí mismo, pero recordé las palabras del anticuario. No, Sophie. Aquí no. Necesito un lugar más privado. Sofía me miró, entendiendo. Claro. Mi habitación está vacía. Y la puerta tiene un buen cerrojo. Subimos a su habitación. Era un espacio pequeño, lleno de libros y recuerdos. Cerré la puerta con llave, me senté en la cama y coloqué el sobre frente a mí. La fotografía de mi abuela, la que guardaba en el bolsillo, la saqué y la puse al lado. Era como tenerla cerca, dándome ánimos. Respiré hondo. La tensión era casi insoportable. Con manos temblorosas, rompí el sello del sobre. Dentro, no había una carta larga, sino unas pocas líneas escritas con la misma caligrafía elegante. Protagonista. Empezaba. Sé que buscas respuestas. No confío en Ricardo. Él destruyó todo lo que amaba, incluido tu girasol. La verdad está en el lugar donde todo empezó. Busca la lava oxidada. Te espera. Tu abuela. Un medallón de plata antiguo, que llevaba colgado al cuello, se sentía frío contra mi piel. Las palabras de mi abuela. ¿La llave oxidada? ¿Dónde? Mi mente voló hacia la vieja casa de campo, esa que habíamos heredado pero que llevaba años cerrada. El lugar donde todo empezó. La casa de campo. El lugar donde todo empezó. Las palabras de mi abuela resonaban en mi cabeza, cada sílaba cargada de un peso que me oprimía el pecho. Mi mente voló a ese sitio, a los veranos de mi infancia, a los olores a pino y tierra mojada. Un lugar ahora cubierto por el polvo de los años, cerrado a cal y canto, como la verdad que mi abuela quería que desenterrara. La llave oxidada, repetí en voz baja, sintiendo el frío del medallón contra mi piel. Sofía me miraba, expectante, con esa mezcla de preocupación y curiosidad que tanto me reconfortaba. Tengo que ir a esa casa, le dije, mi voz firme a pesar del temblor interno. Es la única pista que tengo. Sofía asintió. Sabía que no podía disuadirme. ¿Cómo piensas llegar allí? Está bastante desmanú. ¿No? Sí, pero tengo el coche. Y no voy sola. Voy a por todas, Sophie. Ricardo no se va a salir con la suya. La rabia me hervía por dentro, una mezcla de dolor y determinación. El girasol, mi girasol, arrancado de cuajo, era la chispa que encendía la llama de mi venganza. Salí de casa de Sofía con una nueva energía, una dirección clara. El aire de Madrid, que antes me parecía pesado, ahora me impulsaba hacia adelante. El trayecto hasta la casa de campo me llevó un buen rato. Dejé atrás el bullicio de la ciudad para adentrarme en carreteras secundarias, flanqueadas por campos secos y algún que otro pueblo dormido. El sol, que había estado escondido, empezaba a asomar tímidamente entre las nubes, tiñendo el cielo de un color melancólico. Al llegar, la casa se alzaba ante mí, tal como la recordaba, pero con el añadido del abandono. La pintura desconchada, las persianas cerradas, la maleza trepando por los muros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este era el escenario de mi infancia, pero también el escenario de un secreto oscuro. Bajé del coche y me acerqué a la puerta principal. La madera crujió al empujarla, el sonido resonando en el silencio sepulcral. El interior olía a cerrado, a polvo y a recuerdos olvidados. La luz que se filtraba por las rendijas de las persianas dibujaba sombras alargadas en el suelo. Recorrí las habitaciones, cada rincón evocando un eco del pasado. El salón, donde jugábamos a las cartas con mi abuela, la cocina, con el aroma a bizcocho que siempre flotaba en el aire.
Pero ahora todo estaba cubierto por una capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi objetivo era claro: encontrar la llave oxidada. Sabía que mi abuela era una mujer de detalles, de mensajes ocultos. Busqué en los lugares habituales, en los cajones, detrás de los cuadros, pero nada. La frustración empezaba a hacer mella. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la chimenea del salón. Recordé que, de pequeña, mi abuela solía guardar cosas especiales en un hueco disimulado detrás de una de las piedras sueltas. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 por hora. Con cuidado, tanteé las piedras hasta encontrar una que cedió ligeramente. Detrás, en la oscuridad, mis dedos encontraron algo metálico y frío. Lo saqué con avidez. Era una llave, efectivamente, cubierta por una gruesa capa de óxido, casi irreconocible. La llave. La que mi abuela mencionó. La sostuve en mi mano, sintiendo el peso de su significado. ¿Qué abriría esta llave? ¿Qué secreto guardaba mi abuela celosamente? La respuesta, sin duda, estaba en algún lugar de esta casa. Tenía que seguir buscando, desentrañar el misterio que Ricardo había intentado enterrar para siempre. La venganza estaba cada vez más cerca, y yo sentía que estaba a punto de desatarla. La llave oxidada. La sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso, su rugosidad. Era un pedazo de metal antiguo, olvidado, pero ahora, en ese momento, era la clave de todo. La casa olía a tiempo detenido, a un pasado que se negaba a ser desenterrado. Cada crujido de la madera bajo mis pies era un eco de risas infantiles, de tardes de juegos, de la presencia reconfortante de mi abuela. Pero ahora, solo quedaba el silencio y la sombra de un secreto. Recorrí de nuevo el salón, la luz del sol filtrándose por las rendijas de las persianas, pintando franjas doradas sobre el polvo acumulado. Mi abuela era una mujer de costumbres, de lugares secretos. Pensé en sus escondites, en esos rincones donde guardaba sus tesoros más preciados. La chimenea, sí, era un buen lugar. ¿Pero qué más? Mis ojos se posaron en un viejo baúl de madera que siempre había estado en un rincón, cubierto por una manta descolorida. Nunca le había prestado mucha atención. La consideraba solo otro mueble viejo. Con un esfuerzo, arrastré el baúl hacia el centro de la habitación. El chirrido de sus patas sobre el suelo de madera resonó en el silencio. La tapa estaba pesada, cerrada con un viejo candado de latón. Miré la llave oxidada en mi mano. ¿Sería esta la cerradura correcta? La introduje con cuidado. Giró con un clic metálico, un sonido que rompió la quietud del lugar. Dentro, el olor a naftalina y a papel viejo me golpeó. Había mantas dobladas, algunas cartas amarillentas y justo en el fondo, un pequeño sobre de papel grueso, cerrado con un lacre rojo descolorido. Este sí que era un hallazgo. La caligrafía en el sobre era inconfundible, la de mi abuela. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Esto era lo que Ricardo quería ocultar. Saqué el sobre con manos temblorosas. El lacre se rompió fácilmente al presionarlo. Dentro, no había una carta larga, sino unas pocas líneas escritas con la misma caligrafía elegante, pero esta vez, la tinta parecía más oscura, más urgente. Protagonista, comenzaba, como en la nota anterior. Sé que has encontrado la llave. Bien hecho. Ahora, la verdad sobre Ricardo está a punto de ser revelada. Él manipuló a todos, incluso a mí al principio, para conseguir lo que quería. La desaparición de tu girasol no fue un accidente. Fue una advertencia. Él temía que descubriera su juego. La prueba de su codicia está en el lugar donde él cree que nadie la encontrará. Busca la caja fuerte antigua, oculta tras la biblioteca del estudio. Dentro, encontrarás lo que demuestra su traición y el motivo real de su obsesión contigo y tu herencia. No confíes en nadie más que en ti misma. Tu abuela. La biblioteca del estudio. El estudio era una habitación que apenas usaba, llena de libros que yo nunca leía. Ricardo se había apropiado de ella tras la muerte de mi abuela, como si fuera suya. Ahora entendía por qué. La caja fuerte. La prueba. Sentí una mezcla de rabia y alivio. La rabia por la manipulación, por el daño causado. El alivio por saber que no estaba loca, que todo lo que sentía era real. Ricardo había jugado sucio, pero mi abuela, hasta el final, había estado ahí, guiándome. La casa de campo, ese lugar de mi infancia, se había convertido en el escenario de mi venganza. Tenía que volver al estudio. Lo guardaba en su mesita de noche. ¿Podría estar allí? La idea me dio un nuevo impulso. Si la combinación estaba en el diario, y el diario estaba en mi poder, entonces tenía la llave del misterio. Salí corriendo del estudio, la casa de campo sintiéndose cada vez más opresiva. Tenía que ir a mi antigua habitación, la que había sido de mi abuela. Allí, entre sus pocas pertenencias que aún conservaba, estaba el diario. Corrí por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio. Abrí la puerta de la habitación. El aire estaba viciado, pero familiar. Me acerqué a la mesita de noche, la madera desgastada por el tiempo. Allí estaba. El diario. Lo cogí con manos temblorosas. El cuero estaba suave al tacto, desgastado por los años. Lo abrí, las páginas crujiendo. Pasé las hojas, buscando la entrada que mi abuela habría considerado vital. Y entonces, la encontré. Una fecha,
seguida de una serie de números. 140.725. La fecha de mi nacimiento. 14 de julio de 1925. No. Mi nacimiento era el 14 de julio de 1998. Mi abuela era más mayor de lo que pensaba. Mi abuela tenía 25 años en 1998. Tenía 25 años cuando yo nací. Tenía 50 años cuando yo nací. El número era correcto. La combinación. Volví corriendo al estudio, el diario apretado contra mi pecho. Me arrodillé ante la caja fuerte. Con dedos firmes, giré los diales. 1, 4, 0, 7, 2, 5. El último dial hizo clic. Un sonido seco, definitivo. La puerta de la caja fuerte se abrió con un leve chirrido. Dentro, no había joyas ni dinero. Había documentos, papeles, contrato y una fotografía. Una fotografía de mi abuela, joven, sonriendo, con un hombre que no reconocía. Pero lo más impactante era lo que había debajo de la foto. Un testamento. Un testamento que cambiaba todo. Ricardo no era el heredero. Era yo. Y mi abuela había dejado instrucciones claras sobre cómo desmantelar sus negocios turbios. La verdad estaba ahí, escrita en tinta negra sobre papel blanco, esperando ser revelada. Ricardo no se iba a salir con la suya. La puerta de la caja fuerte se abrió con un leve chirrido, y ahí estaba. Lo guardaba en su mesita de noche. ¿Podría estar allí? La idea me dio un nuevo impulso. Si la combinación estaba en el diario, y el diario estaba en mi poder, entonces tenía la llave del misterio. Salí corriendo del estudio, la casa de campo sintiéndose cada vez más opresiva. Tenía que ir a mi antigua habitación, la que había sido de mi abuela. Allí, entre sus pocas pertenencias que aún conservaba, estaba el diario. Corrí por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio. Abrí la puerta de la habitación. El aire estaba viciado, pero familiar. Me acerqué a la mesita de noche, la madera desgastada por el tiempo. Allí estaba. El diario. Lo cogí con manos temblorosas. El cuero estaba suave al tacto, desgastado por los años. Lo abrí, las páginas crujiendo. Pasé las hojas, buscando la entrada que mi abuela habría considerado vital. Y entonces, la encontré. Una fecha, seguida de una serie de números. 140.725. La fecha de mi nacimiento. 14 de julio de 1925. No. Mi nacimiento era el 14 de julio de 1998. Mi abuela era más mayor de lo que pensaba. Mi abuela tenía 25 años en 1998. Tenía 25 años cuando yo nací. Tenía 50 años cuando yo nací. El número era correcto. La combinación. Volví corriendo al estudio, el diario apretado contra mi pecho. Me arrodillé ante la caja fuerte. Con dedos firmes, giré los diales. 1, 4, 0, 7, 2, 5. El último dial hizo clic. Un sonido seco, definitivo. La puerta de la caja fuerte se abrió con un leve chirrido. Dentro, no había joyas ni dinero. Había documentos, papers, contratos y una fotografía. Una fotografía de mi abuela, joven, sonriendo, con un hombre que no reconocía. Pero lo más impactante era lo que había debajo de la foto. Un testamento. Un testamento que cambiaba todo. Ricardo no era el heredero. Era yo. Y mi abuela había dejado instrucciones claras sobre cómo desmantelar sus negocios turbios. La verdad estaba ahí, escrita en tinta negra sobre papel blanco, esperando ser revelada. Ricardo no se iba a salir con la suya. La puerta de la caja fuerte se abrió con un leve chirrido, y ahí estaba. Documentos, papeles, contrato y una fotografía. Una fotografía de mi abuela, joven, sonriendo, con un hombre que no reconocía. Pero lo más impactante estaba debajo de la foto. Un testamento. Un testamento que lo cambiaba todo. Ricardo no era el heredero. Era yo. Y mi abuela había dejado instrucciones claras sobre cómo desmantelar sus negocios turbios. La verdad estaba ahí, escrita en tinta negra sobre papel blanco, esperando ser revelada. Ricardo no se iba a salir con la suya. Sentí un nudo en la garganta. Era tanta rabia acumulada, tanta traición, que apenas podía respirar. Miré la fotografía de mi abuela, tan llena de vida, tan distinta a la imagen frágil que yo recordaba. Y ese hombre a su lado, ¿quién era?
Me concentré en los papeles. Contratos de compraventa de terrenos, facturas infladas, nombres de empresas fantasma. Todo un entramado de engaños que Ricardo había construido sobre la fortuna y el nombre de mi abuela. Y yo, la nieta que creía que él quería proteger, era la única que podía desmantelarlo todo. La adrenalina me invadió. Ya no sentía miedo, solo una determinación fría y cortante. Ricardo me había subestimado. Pensó que yo era una niña asustada, fácil de manipular. Se equivocó. Mi abuela, con su astucia, me había preparado para esto. Me había dado las herramientas, la verdad y la fuerza para enfrentarme a él. El testamento era mi arma. Las pruebas, mi escudo. Salí de la casa de campo con los documentos bien guardados. El sol se había puesto por completo, dejando el cielo teñido de un púrpura oscuro. Cada paso que daba me alejaba de ese lugar cargado de fantasmas y secretos, y me acercaba a la justicia. Sabía que no sería fácil. Ricardo era un hombre peligroso, acostumbrado a salirse con la suya. Pero yo tenía algo que no podía comprar ni robar, la verdad y el legado de mi abuela. Conduje hasta el centro de Madrid, directo a la comisaría. El oficial de guardia me miró con cierta incredulidad cuando empecé a exponer los hechos, pero la pila de documentos y la fotografía de mi abuela joven, junto a ese hombre desconocido, parecieron convencerle. Le expliqué todo, desde la llave oxidada hasta el testamento encontrado en la caja fuerte. Hablé de Ricardo, de sus manipulaciones, de cómo había intentado arruinarme. Me pidieron que esperara. El tiempo se hizo eterno. Pensaba en mi abuela, en todo lo que había pasado, en la vida que le habían robado. Sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por todo lo que no habíamos podido compartir, orgullo por su valentía y su inteligencia. Ella, hasta el final, había luchado por lo que era justo. Finalmente, un inspector me hizo pasar a un despacho. Tenía una expresión seria, pero en sus ojos había un atisbo de respeto. Hemos revisado los documentos, dijo. Su abuela era una mujer muy previsora. Lo que ha traído aquí es suficiente para iniciar una investigación formal contra Ricardo. Tenemos pruebas de fraude, malversación y, posiblemente, de algo más oscuro relacionado con la desaparición de su girasol, como usted mencionó.